Tenemos aquí el diagrama. Vemos que la fase viene y se conecta al interruptor simple, a uno de los bornes del interruptor simple. Del otro borne se va a dirigir hacia la lámpara o hacia las lámparas. Y el neutro se conecta al neutro de las lámparas. Por aquí se conecta al neutro de las lámparas. Como podemos ver, viene la fase, se conecta al interruptor. Aquí en lo físico va al interruptor simple y se conecta a uno de los bornes. De ahí, del otro borne, sale hacia las lámparas. Del otro borne va a salir a esta lámpara y a esta lámpara, en paralelo. Y el neutro que se conecta directamente a las lámparas. El neutro que se conecta a esta lámpara mediante este cable a la otra lámpara. Cabe resaltar que en una instalación eléctrica el circuito en paralelo es el más recomendado, porque el voltaje que le va a llegar a los terminales del foco, a cada uno de los terminales del foco, es el mismo voltaje de alimentación, mientras que en un circuito en serie el voltaje se va a dividir entre estos dos focos. Un ejemplo, tenemos aquí en el primer foco 165 voltios, entre estos dos terminales va a haber 165 voltios y entre estos otros dos terminales del segundo foco va a haber 55 voltios, la cual sumado nos da un total de 220 voltios de corriente alterna, que es la que alimenta. Pero en un circuito en paralelo, el voltaje que le va a llegar a los terminales del foco va a ser 220 voltios, que es la misma que alimenta. Aquí tenemos el circuito energizado con 220 voltios de corriente alterna. Vemos que el interruptor está en modo abierto, pero al apretar se encienden las lámparas. Y vemos también que la intensidad de las lámparas es la misma, ya que le llega el mismo voltaje a los terminales, a los dos terminales. Y si tenemos un circuito en paralelo, vemos que la fase, al apretar este pulsador, la fase le va a llegar a cada uno de los focos. Y el neutro también. Este es un circuito en paralelo. En este circuito en paralelo, ¿qué pasa si esto hace corto con esto? O si el foco simplemente se quema y está en corto. Entonces va a afectar a todos los otros circuitos. Por lo tanto, va a haber corto entre fase y neutro y la cuchilla o el interruptor termomagnético se va a disparar y todos se van a apagar. ¿Y qué pasa si tenemos este circuito en paralelo y no se pone en corto, sino que lo sacamos un bombillo? Sacamos del circuito un bombillo. Hagamos un ejemplo que sacamos este bombillo del circuito. Los dos focos y este van a estar encendidos. No va a afectar que saquemos este foco, porque simplemente le llega voltaje la fase y el neutro, la fase y el neutro, y la fase y el neutro. Por lo tanto, esos bombillos van a seguir encendidos. Tenemos tenemos el neutro, en este caso en el socket y aquí en el foco. De ahí ahora con este cable color verde se va a conectar de un foco al otro foco, de aquí a aquí. Y finalmente tenemos la fase que se va a conectar al interruptor simple. Y aquí viene la fase. Cabe resaltar que este circuito en serie controlado por un interruptor no es recomendable para una instalación eléctrica, ya que al haber dos focos en serie, el voltaje de 220 se va a dividir entre los dos focos. Veamos cómo funciona. Bueno, aquí tenemos el circuito energizado con 220 voltios. En este momento el interruptor simple está abierto, como este, pero al pulsar nosotros vemos que enciende el foco. Vemos que encienden los focos, pero como podemos observar, uno de los focos
brilla más. En este caso, este es un foco de 230 voltios a 25 vatios. Y el otro foco que alumbra menos es de 60 vatios. Se puede notar una gran diferencia en el brillo. Mientras que el de 25 vatios brilla más, el de 60 vatios brilla menos. Eso indica que el voltaje que hay entre los terminales de este foco, entre estos dos puntos, hay más voltaje que en los terminales de este otro foco. Vamos a medir con el multímetro. Vamos a hacer la medición con un multímetro. Ponemos el multímetro en la escala de voltaje alterno, en la escala de 500 voltios de corriente alterna. Ponemos una punta en uno de los bornes del foco y el otro en este. Y vemos que la caída de tensión es de 166 voltios. El voltaje entre los terminales del foco de 25 vatios es de 166 voltios. Y el voltaje en el foco de 60 vatios es 55 voltios de corriente alterna. Si ambos focos fueran del mismo vatiaje, el brillo también sería el mismo. Al hacer la medición en el foco de 25 vatios nos dio un voltaje de 165 voltios y al medir en el foco de 60 vatios nos dio un voltaje de 55 voltios. Y si estos dos voltajes los sumamos nos da un total de 220 voltios de corriente alterna, que es la que tenemos a la entrada del circuito. Eso quiere decir que el voltaje de 220 voltios se está repartiendo entre estos dos focos. Que en un circuito en serie, si este se pone en corto, no va a afectar a los demás. Este va a estar encendido, mientras que este esté en corto, este no va a prender, pero los demás van a seguir encendidos. Eso en un circuito en serie. Y si en el circuito en serie este foco se abre, o simplemente lo sacamos este foco, va a afectar a todos los otros focos. Eso indica que si este foco falta, los demás no van a encender. Ejemplo. Hagamos un ejemplo de que este foco se abre o lo sacamos del circuito. Entonces la fase va a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero aquí como este foco falta o está abierto, se va a quedar aquí la fase y no va a pasar a este otro lado. Entonces para que estos dos focos funcionen necesitan un neutro, un retorno. Y este retorno se queda aquí. Por lo tanto, el circuito no va a funcionar. No va a funcionar ningún foco.